Hola amigos de Sentido Común, muy buenas noches. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, para todos ustedes, Tamaulipas, y obviamente para todo México, para todo el mundo, desde nuestra página de Noticias con Sentido y Sin Censura. Esta noche vamos a tocar un tema que nos lastima profundamente a todos los tamaulipecos, pero en muy especial forma a los victorenses. Ciudad Victoria está maldita. Nosotros como ciudadanos, como votantes, la hemos maldecido no una, sino en múltiples ocasiones, y hasta eso tenemos fechas fijas para hacerlo, cada 3 o 6 años. Hemos votado de manera equivocada todo este tiempo, unos de buena fe, otros por conveniencia, unos más porque han sido engañados. Lo cierto es que la capital de Tamaulipas y gran parte de los municipios se encuentran en un estado sumamente lamentable. En muchos casos, como Ciudad Victoria, Mante, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Llera y otros, se han quedado estancados o han retrocedido. Sin temor alguno a equivocarme, puedo asegurar que hemos tirado por la borda, por la cañería de la historia, toda una generación, toda una época en la que pudimos lograr progresar, y en lugar de eso retrocedimos. ¿Sabían ustedes que hasta diciembre del 2019 Tamaulipas tiene una deuda pública nada menos que de 15,000 millones de pesos? 15,000 millones de pesos, o sea, que cada uno de nosotros, hombres, mujeres y niños, debemos ya, inclusive desde antes de nacer, 4,358 pesos, sin que este dinero lo hayamos visto ni siquiera pasar. 15,000 millones de pesos, no lo hemos visto ni siquiera pasar, mucho menos lo hemos visto que haya sido invertido en obras o servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los municipios. Pero, miren, yo, Mauricio Fernández Díaz, servidor y amigo de ustedes, llegué a Ciudad Victoria. Yo soy de Puerto Jairo, de Tampico, llegué a Ciudad Victoria allá cuando Álvaro Villanueva Perales era presidente municipal y Eugenio Hernández Flores acababa de asumir su cargo como gobernador. Hernández Flores había antecedido a Villanueva Perales como presidente de Victoria en ese periodo 2001-2004 más o menos, ¿sí? En este periodo fue el único en el cual se vio un poquito de, vamos a decir, de obra en Ciudad Victoria, porque el señor de la sonrisa bonita, le decían las mujeres, qué hermosa sonrisa tiene, pues le tuvo que invertir de nuestro dinero, le tuvo que invertir porque quería la gubernatura, lo que a la postre logró. Y muy caro nos saldría esa inversión que hizo con nuestro dinero, y pues ahí están las consecuencias, ahí está el saldo negativo. Álvaro Villanueva Perales es consuegro de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ustedes lo conocerán. Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el líder moral, sempiterno del Movimiento Ciudadano, el que mueve como títere a Mario, a ese diputado federal, de Chiripa, llamado Mario, si lo conocen ustedes, ¿verdad? Mario hizo una
brutalidad política, votó allá en la Cámara de Diputados, votó, fíjense, en contra de que se hiciera ley el apoyo a los discapacitados y a los adultos mayores. Ese tipo de generaciones podridas, de nuevas generaciones podridas, son las que gente como Gustavo Cárdenas, como Álvaro Villanueva Perales, prohijaron, les enseñaron a ser así. No voy a hablar de ese diputadete porque no vale la pena, pero sí, seguimos con Álvaro Villanueva, porque Álvaro Villanueva y Gustavo Cárdenas Gutiérrez, le decía, son consuelos, son miembros de partidos diferentes, pero del mismo clan de bribones y saqueadoras. Álvaro Villanueva supo engañar primero a los victorenses para posteriormente saquear a Ciudad Victoria y volverse con ese dinero un personaje millonario, multimillonario, que hoy tiene inversiones en gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio en Estados Unidos, conjuntamente, obvio, con su consuegro Gustavo Cárdenas Gutiérrez y con su hijo del mismo nombre, Gustavo Cárdenas. En el 2006, siendo presidente Villanueva Perales, Victoria era una ciudad con infinitas carencias, llena de cráteres, servicios públicos sumamente deficientes. Recuerdo perfectamente bien las calles sombrías, eran montones de basura en las esquinas, los hoyos en las principales vialidades, una delincuencia común y delincuencia organizada en todo su esplendor, obviamente protegida desde la gobernatura allá con el señor Eugenio Hernández Flores, protegida por Genio, y también protegida obviamente por Álvaro Villanueva Perales. Él era parte de esa mafia, ese maridaje entre políticos y criminales. En ambos casos, tanto la presidencia municipal como la gubernatura, el Palacio Nacional, era un nido de funcionarios corruptos, una capital donde tenían acta de nacionalización, el vicio, la prostitución y el tráfico de drogas. Perales, un político de largas y afiladas uñas, llegó ahí empujado por Genio y su camarilla, solo para volverse multimillonario con giros negros, las gasolineras y obviamente el moche que recibían por parte del crimen organizado. Todas las colonias estaban en completo abandono, pero eso sí, recibían, como siempre lo han hecho los priistas en tiempos electorales, despensas distribuidas tanto por el DIF como por la Sede Sol estatal en aquel tiempo y la Sede Sol federal. Fue un gobierno de espanto, miserable, catalogado en ese tiempo como uno de los peores que había tenido la capital. No contábamos que sería superado por administraciones venideras. Álvaro Villanueva Perales fue votado por los ciudadanos al basurero de la historia y desde que salió hasta ahora es fecha que no se deja ver públicamente. Así de grande dejó la huella entre los victorenses. Se le recuerda por haber dejado una deuda de 700 millones de pesos, sin justificar, sin saber en qué fueron utilizados. Aquí, amigos, aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿Por qué estamos narrando la historia de Álvaro Villanueva Perales? ¿Por qué estamos retrocediendo en el tiempo, allá cuando inició su gestión Eugenio Hernández Flores para que posteriormente la siguiera Egidio? Hace 17 años de eso, ¿sí? Y la pregunta y el hecho de que estemos hablando de él es porque vamos a ir viendo
los presidentes municipales que le siguieron a él, lo que hicieron o no hicieron hasta llegar al doctor Jicotenca González. Y al final vamos a hacer algunas preguntas que les dejamos a ustedes, las contesten, porque son vitales, son importantes, son de una trascendencia histórica. Le siguió Arturo Díez Gutiérrez. Yo creo que la mayoría recuerda a Arturo Díez Gutiérrez, el tarugo le decían, porque decían que había crecido a tarugo, alto. Arturo Díez Gutiérrez, su paso por la presidencia fue igual de gris que su personalidad. Se le recuerda, al igual que al anterior, o sea que Álvaro Villanueva Perales, por haberse vuelto millonario y más que nada por pedir un préstamo de 500 millones de pesos un día antes de terminar su gestión. Un día antes de terminar su gestión, pidió préstamo, se lo autorizó el Cabildo, se lo autorizó el Congreso y el dinero, igual que con Álvaro Villanueva, jamás se supo qué destino tuvo. En ambos casos, los congresos, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y todos los órganos internos de control fueron cómplices de esta robadera. Pero la deuda, como es pública, con todo y sus intereses, siguió y sigue pagándose, aun y cuando se presume que los millones fueron a parar a las cuentas privadas de los exalcaldes. La gestión de Arturo Díez fue tan mediocre, decíamos, como la de Perales, igual de corrupta o más todavía, con el agravante de que con él, con Arturo Díez el tarugo, empezó el recorte de personal, de despensas, de apoyos sociales y todo aquello que significara asistencia social. Salió como entró, con más pena que gloria, y la ciudad capital continuó sumida en su miseria, revolcándose en su abandono. Aquí cabe aclarar, también hacer otro paréntesis, para aclarar que Arturo Díez era un empresario salido de la nada, lo hicieron político, porque se prestó, como siempre, a repartir el dinero, tenía la complicidad del gobernador, bueno, era parte, como decimos, de esa mafia, era priista. Priista ha sido sinónimo de corrupción, de nepotismo, de ineficiencia, de ineptitud, de pillerías, de corrupción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que por eso los votamos a los priistas, porque ya no aguantábamos más corrupción, más ineficiencia, porque las ciudades no avanzaban como Ciudad Victoria. Ya vamos con el señor González Salum, ya vamos con González Salum, que fue quien le siguió a Arturo Díez el tarugo Gutiérrez, fue el que le siguió. González Salum fue tesorero, fue secretario de Finanzas de Eugenio Hernández Flores, ¿sí? Y bueno, fiel a la mafia política priista encabezada por Eugenio Hernández Flores, continuó el mismo camino, pero aquí también con el agravante de que él, para defenderse de la nula obra pública y de los pésimos servicios públicos, pues culpó a la administración de Arturo Díez, diciendo que habían dejado completamente quebrado el ayuntamiento, las finanzas públicas, y tratando de excusar con ese argumento pues esta ausencia de obras y de servicios públicos. Se quejó muchísimo de que su antecesor había dejado el ayuntamiento en ruinas, pero
pero sin presentar denuncia alguna por el hecho. Su trienio transcurrió igual, gris, mediocre, sin mayores medallas que el haber pagado una parte de la deuda a costa de la obra pública, brindando servicios pésimos en todos los sentidos y generando una profunda irritación social, ya que en este trienio de González Salum se paralizó completamente, se colapsó toda la construcción, toda la asistencia pública, no hubo dinero para nada. ¿Dónde quedó el dinero? Pues su tesorero alardeaba de manejar una administración austera y se vanagloriaba de ello, solo que esa austeridad pegó de lleno en la población marginada, en las becas, despensas, empleo, obra pública, servicios municipales y generales. Pegó de lleno, sí, una austeridad a rajatabla para poder pagar la deuda que habían adquirido las administraciones de Álvaro Villanueva, de Arturo Díaz Gutiérrez, y el señor Miguel Ángel Son dijo, no, pues hay que pagar una deuda que nosotros no pedimos se contrajera, ni vimos reflejada en Ciudad Victoria en obras o servicios públicos. Aunado a esto, bajo el mandato del señor González Salum, la policía, tránsito, ministeriales estaban bajo el mando directo del crimen organizado, y el presidente municipal, al igual que el gobernador Eugenio Hernández Flores, lo sabían perfectamente. Eran cómplices, obviamente ahora lo sabemos perfectamente, por lo que jamás hizo o hicieron o dijeron nada. Guardaron silencio hasta el término de su gestión. Miren, con todo lo vivido con Álvaro Villanueva, Arturo Díez y González Salum, a pesar de los lamentos, las quejas, los reclamos, las mentadas de madre para el alcalde priista, para el PRI, en ese tiempo todavía omnipotente, en la siguiente elección, el PRI no batalló mucho para colocar en la silla a un tipo antipático, soberbio y prepotente de nombre Alejandro Etienne Llanos. Alejandro Etienne Llanos es el sujeto que le llaman de la sonrisa sardónica porque siempre traía el labio torcido hacia afuera, siempre estaba como sonriéndose de ladito. Continuó con la misma tónica, se cobijó igual bajo el argumento de la deuda heredada y cínicamente afirmó que primero estaba cumplir con ese compromiso antes que atender las demandas de la población. O sea, primero estaba pagar un dinero que jamás disfrutó el pueblo, que no fue utilizado en beneficio de la sociedad y menos de la ciudad, y que sin duda fue a parar a los bolsillos de quienes se endeudaron al municipio y aquellos que los solaparon, antes que atender los reclamos ciudadanos. El Congreso, o los congresos, en los tres casos, como siempre, dijeron no saber en qué había sido empleado este dinero, esta deuda. Se escudaron los congresos en que pues habían aprobado las cuentas públicas porque la auditoría se las habían pasado positivas. Miren, así demostraron y siguen demostrando que forman una mafia conformada para saquear el dinero del pueblo. Forman un crimen organizado, forman un conjunto de políticos, de funcionarios
que están muy bien organizados para cometer crímenes económicos contra la ciudadanía. Eso es indudable. Porque es obvio que sí lo sabían. El Congreso, los diputados locales que hemos tenido sí lo sabían y lo siguen sabiendo en este momento. Pero tanto los diputados como los órganos de auditoría fueron cómplices y han sido cómplices de este brutal saqueo que ha tenido Tamaulipas y todos los municipios. Miren, con todo intereses la deuda se siguió pagando. El señor González Salum dijo: hay que seguir pagando la deuda, esto no podemos dejar de pagarla, aunque no se puede invertir un centavo en la ciudad. 850,000 pesos mensuales se pagaba hace 6 años, 850,000 pesos mensuales. Algo que decía con mucho orgullo Alejandro Etienne, el hombre, decía yo, de la sonrisa sardónica, que con un desparpajo advertía cínicamente que en obra pública se haría lo que se pudiera, con el presupuesto que quedara, o claro, después de pagar religiosamente la deuda y cubrir los onerosos, costosos sueldos de su cabildo y gabinete, quienes estuvieron ahí solo de adorno al no haber recursos durante sus 3 años para desarrollar ningún trabajo en beneficio de la sociedad victoriense. Obras públicas, servicios municipales y generales recibían un pago por un trabajo que supuestamente deberían hacer, pero que no se efectuaba. Las condiciones generales de la capital llegaron a estar con Etienne aún peor que en la administración de Perales, cuando pensábamos que no íbamos a ver una administración peor que la de Álvaro Villanueva Perales. Con Alejandro Etienne se dio verdaderos cráteres en todas las calles y avenidas, basuras por montones en las esquinas, las colonias en plena oscuridad, sin alumbrado público, la inseguridad desbordada, cero reparto de despensas y muy pocas, casi nulas becas escolares. Transporte público deplorable, deficiente y caro, en ruinas y carísimo, y con propensión a aumentar su precio a capricho, obviamente, de la mafia transportista y con el beneplácito del gobierno del estado y del gobierno municipal. Y lo peor, de acuerdo con lo expresado por Etienne, nada mejoraría en los años venideros. Lo dijo en una entrevista que yo le hice cuando veíamos que la ciudad estaba destruida, estaba en ruinas, en la miseria. Él dijo: olvídate de que Ciudad Victoria vaya a mejorar en los años venideros, porque primero nos aseguró que estaba a pagar la deuda. Así, con ese cinismo, con esa cachaza, una deuda, repito, que jamás hemos visto un dinero que fue a parar a los bolsillos de ellos, de los políticos, y que nunca benefició a los victorienses o al municipio de Victoria. Lo restante, dijo, se repartiría en jugosos sueldos y las migajas los iban a emplear en bachar hoyacos. ¿Le recuerda algo? Había otro paréntesis para decirles: ¿le recuerda algo este panorama? ¿Les dice algo lo que les estoy comentando? Las colonias sin alumbrado, verdaderos cráteres en todas las calles de avenida, basura por montones en las esquinas, inseguridad desbordada, cero reparto de despensas, casi nulas becas escolares, transporte. ¿Se les recuerda ahorita algo? ¿Se les viene a la memoria
algo del presente? ¿Verdad que sí? Pero bueno, vamos a continuar con Óscar Almaraz, que fue el siguiente, después de González Salum, y último presidente municipal priista de la capital de Tamaulipas. Con un gobierno estatal en manos de panistas, con el PRI derrotado en casi todo Tamaulipas y un pasado obscuro y sospechoso, ya que fue tesorero del hoy preso Eugenio Hernández Flores. Almaraz pudo ser muy poco también por Ciudad Victoria, porque estaba bajo la bota del gobernador panista Cabeza de Vaca. Y porque, bueno, pues dada su esencia priista, más le interesaba también clavarse lo poco que se pudiera ya clavar, que hacer lo posible porque en esos 3 años que estuvo, pues Ciudad Victoria fuera algo más que un rancho grande. Pero no lo hizo. Almaraz se despidió de los victorenses con la acusación de haber desviado nada menos que 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. El desvío, de acuerdo a la denuncia presentada por la Contraloría del Estado, afectó al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, el IPSET, organismo que administra los fondos de los burócratas. Y a pesar de esto, nada se investigó, nada pasó. Almaraz perdió su reelección a manos de quien en su momento levantó una ola de esperanza y alegría. Entramos a hablar del doctor Xicoténcatl González Ureste. Pero antes de entrar a hablar de Xicoténcatl González Ureste, recuerden que pasó el periodo de Genio, el periodo de Egidio, ese oscuro túnel, el que no veíamos una salida, no veíamos la luz al final del túnel, un sexenio podridísimo, corruptísimo, lleno de sangre, lleno de desmembrados, lleno de todo, ¿sí? Y que al final de cuentas terminó con el predominio del PRI en Tamaulipas para darle paso al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien aprovechó la irritación, el hartazgo social que habían generado los gobernadores y los presidentes municipales priistas, que ya, de aquí de Victoria al menos, que ya hemos mencionado, ¿sí? Y logramos, porque la cantidad de votos fue impresionante a favor de Cabeza de Vaca, ¿sí? Y logramos sacar al PRI de Palacio de Gobierno. ¿Sí? Pero decíamos que a pesar de todas las pruebas, a pesar de la deuda de 16,000 millones de pesos que heredó el gobierno de Cabeza de Vaca, a pesar de todas las acusaciones, nada se investigó, nada pasó. Bueno, hasta la fecha, el señor Egidio Torre sigue gozando de su paraíso allá en San Pedro Garza García, de sus bienes, de sus millones, de su dinero. No pasa nada en Tamaulipas. Pero bueno, pasando al doctor Xico. El doctor Xico fue postulado por la alianza de partidos encabezados por el PAN. El doctor Xico, como se le conoce, ha hecho historia, pero una historia tan negra, tan sucia, como todas aquellas que sus antepasados priistas dejaron. Si la historia está condenada a repetirse, como dicen algunos filósofos, este es un claro ejemplo. La gente salió a votar con fe y esperanza de que el doctor Xico traería
como él mismo lo prometió, una era de progreso a la vieja y enferma ciudad capital. Prometió que remediaría el problema del agua, pavimentaría, alumbraría y gestionaría recursos para que no faltara la seguridad, los servicios públicos y la asistencia social. Han pasado año y medio desde que Jico subió a la silla y la esperanza de ver algún cambio en nuestra ciudad capital se ha vuelto ira, coraje, frustración. Con Jico podríamos volver a escribir exactamente lo mismo que redactamos con Álvaro Villanueva Perales, con Arturo Díez, con Miguel González Salum, con Alejandro Etienne, con Óscar Almaraz. Lo mismo, sin quitarle una coma, pero aumentándole, sí. Ahora no tenemos agua. En casi toda la ciudad hay escasez de agua, cosa que anteriormente no sucedía. Eso se lo tenemos que agregar a la administración de Jicotenca. El doctor Jico, a poco más de año y medio de su administración, solo es uno más en la enorme lista de presidentes que no han sabido servir a su pueblo, pero sí se han servido de él. Al PAN, Partido de Acción Nacional, por el cual llegó y que lo sigue solapando, de acuerdo al cachorro René Cantú, que dice que Jico pues está haciendo las cosas bien. Vemos que no le importan los destrozos, el abandono, la miseria en que tiene su abanderado a la capital de Tamaulipas. Ahora, sin lugar a dudas, podemos asegurar que no era el PRI. O sea, no era el PRI como mencionaban, es que el PRI esto, es que el PRI lo otro, si sacamos el PRI vamos a mejorar, si sacamos al PRI lo vamos a hacer en grande, vamos a convertir a Tamaulipas en un vergel, vamos a hacer una superpotencia. No era el PRI, sino ese podrido sistema manejado hasta hace poco por esa dupla PRIAN, PRI-PAN, quien aún sigue protegiendo a inútiles y corruptos funcionarios. Así es como funciona el sistema, respaldando su impunidad en un Congreso entregado, en un Congreso sumiso y corrupto, en una auditoría superior al servicio del gobernador y su camarilla, y con contralorías internas, títeres de los presidentes. Quienes pensaban en el 2009 que la capital no podía tener un peor presidente que Álvaro Villanueva Perales, se equivocaron rotundamente. Cada sucesor superó, pero negativamente, al anterior. Y Jico mantiene la tradición priista, con el agravante de que a 17 años de que iniciara su gestión Álvaro Villanueva Perales, hoy estamos sin agua, colapsada la obra pública, con calles oscuras, llenas de hoyancos y peligrosas, con el crimen organizado matando, ejecutando y sembrando el terror impunemente. 17 años que con gobiernos honestos hubieran servido para llevar a otro nivel a la capital del estado. 17 años, toda una generación perdida, tirada por el caño de la corrupción y la depredación. Sin lugar a dudas, Jico se ha ganado a pulso un lugar ya en la historia de Ciudad Victoria,
como el hombre que llegó con un potencial enorme para realizar un brillante papel y terminó siendo repudiado por todos los victorenses. Xicoténcatl es hoy por hoy un regreso al pasado, ese pasado del cual huíamos y que emergió, reencarnó, como dice que reencarnará el anticristo, en un lobo envuelto en piel de oveja. Pero quedan importantes preguntas por responder. La primera es, ¿por qué la sociedad victorense no se ha levantado en contra de ese inútil presidente, exigiéndole a sus diputados, exigiéndole al Congreso, a la auditoría y al mismo gobernador una auditoría a fondo para conocer en qué se ha gastado el recurso en este año y medio que tiene? Muchos aseguran que la respuesta es sencilla, de sentido común. Ayuntamientos, Congreso, auditores y gobierno del Estado se tapan con la misma cobija y no permitirían, obviamente, que eso sucediera porque los destaparía a ellos. Lo siguen y seguirán protegiendo a pesar de que ha demostrado ya ser una carga en lugar de una ayuda. Y la oposición está tan entregada, tan debilitada, tan corrompida, que es inútil esperar que surja un dirigente, un líder que abandere las demandas populares en estos momentos. Se ve a las claras que en la capital del estado faltan dirigentes de verdadera oposición, líderes que aglutinen, que amalgamen, que realmente convoquen a la sociedad para lograr dar un golpe de timón en este podrido gobierno. Todos ellos que se dicen dirigentes y líderes están vendidos o en proceso de remate para el 2021. Solo queda la sociedad civil encontrar de entre todos nosotros a un ciudadano limpio, responsable, con historial de lucha y resistencia civil a la corrupción. Se ve difícil, pero es posible, y rezar para que no nos pase lo mismo que con Xicoténcatl González Uresti. Recuerden, viene ya la elección del 2021 en donde vamos a votar por nuevos presidentes municipales, por un nuevo Congreso local y por un nuevo Congreso federal, por nuevos senadores. Piensen desde ahorita muy bien qué es lo que vamos a hacer. Si queremos más de lo mismo, si queremos que la historia se siga repitiendo 3 años más, 6 años más, vamos a hacer, bueno, lo que hemos hecho siempre, votar por los mismos. Ya votamos por el PRI y no dio resultado. Ya votamos por el PAN y ahí están los resultados. Ahora la pregunta es, ¿por quién vamos a votar? Eso, obviamente, ya es una decisión muy personal. Yo no me atrevo a decir, voten por X, Y o Z, pero sí me gustaría ver, ya para terminar el programa, me gustaría ver aquellos que anduvieron en campaña para ganar la presidencia y las diputaciones ahorita, a Eduardo Gataz, que anduvo por Morena, recorriendo las colonias, recorriendo calles, Arturo Soto, que ha peleado la presidencia municipal a rajatabla y posiblemente la siga peleando. Me gustaría ver a esas gentes ahorita enfrentando a Xicoténcatl González Uresti, conduciendo, liderando a la gente para que tome la Comapa y le exija
resultados. Me encantaría ver a esos que se dicen pues políticos y que nada más brotan como hongos cada 3 años cuando son elecciones, ahorita, invitando a la sociedad a unirse, a organizarse, para sacar, si es necesario, Jicotencas, González Uresti, de ahí, de ese nido de ratas que es la presidencia municipal de Ciudad Victoria. Y, obviamente, para pedir la renuncia inmediata del gerente de Comapa, para pedirle al gobernador que el ingeniero Pinto Covarrubias de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento sea removido de inmediato porque no sirve para nada. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están esos que dentro de muy poco tiempo vamos a ver otra vez? Levantando la mano y diciendo: yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser diputado local, yo quiero ser diputado federal, quiero ser senador. ¿Dónde están? Ahorita es momento de que, si quieren ganarse el voto de los ciudadanos tamaulipecos en el 2021, empiecen ya a abanderar las causas populares, que son muchas y muy justas. Hasta aquí dejamos el programa, amigos. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, con Reina Luisa Villafuerte en su programa Noticias con Sentido y Sin Censura. Les mando un fuerte abrazo, gracias por seguirnos, y aquí nos veremos pasado mañana con otro análisis político de estos que se van al fondo. Muchas gracias.